primeras obras que hemos escuchado, y ahora me gustaría preguntarle a la doctora Zuliamir López Ríos un poco acerca desde la parte escénica, vocal, pero primeramente me permito leer un poco de su semblanza. La doctora Zuliamir López Ríos, soprano, nació en la Ciudad de México, en donde realizó sus estudios en los ámbitos musical y pedagógico. Debo decir que es una estupenda maestra, por supuesto, y una gran cómplice de nuestros proyectos. Actividades que ha combinado por más de 30 años como concertista de Bellas Artes y como docente, actualmente en la Facultad de Música de la UNAM. Ha interpretado un amplio repertorio de música de concierto, música de cámara, sinfónica y ópera. Becada por el FONCA, grabó el disco Sueño, acompañada al piano por el maestro Alberto Cruz Prieto, con música del compositor mexicano Carlos Jiménez Mabarak. Unas canciones estupendas, entre paréntesis. Ha realizado giras por Europa, Japón, Canadá, Centro y Sudamérica, así como por Egipto, en donde ofreció un recital de música mexicana en la Ópera del Cairo. ¡Wow! Todo por todo el mundo, maestra querida. Sí, por supuesto. Querida doctora, me gustaría que nos platicaras un poco la lectura de Ángela Peralta desde esta perspectiva, tú como cantante, como soprano, tú tienes nos puedes ofrecer una mirada distinta, que quizá no alcanzamos a ver en profundidad, por supuesto, y me gustaría que nos compartieras tú. Claro que sí, Víctor, con mucho gusto. En primer lugar, muchas gracias por tu invitación para colaborar con el CENIBIM en estos proyectos maravillosos que tú diriges junto a todo tu equipo y que han pasado la barrera de la idea y de la intención a la realidad y a la ejecución de la meta. Bravo. Enhorabuena por eso. También agradezco mucho la participación entusiasta de mis alumnas Isamar y Patti, así como del maestro Elías Morales, porque acogieron este proyecto importante para ellas y para todos nosotros en México. Muchísimas gracias. Y pues evidentemente es un merecidísimo homenaje a una extraordinaria cantante, quizás nuestra primera diva a nivel internacional, y que en estos días me recordó con el reciente fallecimiento de nuestra admirada Hilda Cruz Romo, quizás nuestra segunda diva, que hicieron carreras monumentales y mantenidas en el tiempo en el extranjero. Y para todo intérprete mexicano es un sueño cumplido tener en sus manos nuevas ediciones de música mexicana. Y por su modo de escribir, imaginamos el modo de cantar de Ángela Peralta, ¿no es así? Porque, no sé, doctora Maya, no sé si existan grabaciones, no sé si hay algo allí en la fonoteca, pero creo que ninguna de nosotras la hemos escuchado. Pero nos imaginamos cómo cantaba, porque justamente Patti e Isamar acaban de demostrarnos ese estilo italiano, Víctor, esas largas líneas melódicas, ese buen uso del fiato, del aire mantenido, las acrobacias vocales, agilidades, agudos, saltos interválicos, trinos, y esa resistencia, porque son canciones largas que se repiten, y todas esas cadencias. Entonces, yo creo que por el modo de escribir podemos imaginar justamente las posibilidades vocales que tenía esta gran cantante. Sin embargo, los intérpretes nos topamos con un problema. Si bien queremos interpretar nuestra música, encontramos muchas veces que no existen las ediciones y caemos en un círculo vicioso en el que, como no hay,
la edición no se canta y por tanto nuestra música mexicana no se difunde. Es en el mejor de los casos que sabemos que existe la pieza, pero en el peor de los casos ni siquiera sabemos que existen ciertas canciones de ciertos compositores, porque o están en un archivo reservado o en cajas almacenadas esperando catalogarse, ¿no?, como herencia que los compositores han donado a sus descendientes y que a la vez estos donan a ciertas instituciones. Ese es el peor de los casos, más triste todavía, porque no podemos ni siquiera pedir que se editen. Entonces me gustaría hacer aquí una aportación de cuál es mi reflexión acerca del intérprete como revisor de una futura edición. Si bien la notación musical es el lenguaje a partir del cual un compositor erige su obra, construye y comunica sus ideas, difícilmente este lenguaje musical alcanza para expresar puntualmente todos los detalles musicales e interpretativos que el compositor quería. Evidentemente, esto no muestra falta de pericia del compositor, evidentemente. Muchas veces los compositores no tenían tiempo de revisar sus propios escritos por la genialidad de su mente, que iba más rápida en la producción que lo que alcanzaban a revisar. Quizás la falta de luz, la miopía evidente que la doctora menciona y una serie de variables. Pero aquí hay un área de oportunidad para el intérprete. Quedar inmerso en un margen de potencial posibilidad para descubrir lo que el compositor quería. Esto da cabida a una libertad creativa en el cantante, en este caso. Si a esto sumamos el oficio que se va adquiriendo con los años para abordar gran número de repertorio de todos los géneros, se va desarrollando un ojo crítico que permite detectar áreas de oportunidad para hacer más limpia y más clara la partitura. Claro que todo esto sucede sin haber cantado una sola nota, de una primera lectura, que yo llamo un momento maravilloso de descubrimiento. Después vendrá probar vocalmente toda esta notación. Y en ese momento en que uno empieza a experimentar vocalmente, encontramos algunos caminos sinuosos que dificultan el canto, la emisión. Y que a veces con un simple cambio de colocación de sílaba se evitan. Y esto da cabida también a la libertad creativa que tiene el cantante después, no solamente para tratar de ayudar a una edición más cuidada, sino después a el aporte que se hace a nivel interpretativo. Creo que hice mis notas al revés, maestro, entonces vamos a ponerlos para acá. Entonces, algunas de los detalles que uno va captando como posibles errores se van dando cabida a que el intérprete tome decisiones. Tome decisiones en cuanto a hacer aportes a la partitura. ¿Para qué? Para tener una mayor claridad que facilite la lectura. Y a veces se empieza por cosas tan elementales como arreglar algún tipo de error ortográfico, error de la sintaxis o de puntuación, por ejemplo. Después se pasa a ver el texto y a quizás corregir alguna distribución silábica que ayude a tener una acentuación correcta en la que ensamblen la acentuación musical con la acentuación del texto. También podríamos tomar la opción de agregar alguna figura rítmica muy corta, necesaria para evitar cacofonías o acentuaciones erróneas. A veces también nos permitimos alterar un poquito el fraseo para hacer vocalmente más lógica la melodía y dar mayor unidad a la palabra con la música.
Los intérpretes también necesitamos cierta simetría al leer las partituras. Entonces, si, por ejemplo, en la primera parte de la pieza aparece el uso de guiones y en la segunda no, esto visualmente nos altera y nos distrae de la ejecución. Entonces necesitamos conservar la simetría y la ponemos, no pasa nada, ayudamos a esa claridad. A veces el cambiar de lugar las armaduras o las dobles barras que nos distraen si están al final y nos ayudan si están al comienzo de un sistema, pues tampoco pasa nada, ayudamos. Podríamos también agregar indicaciones en algún pasaje de especial dificultad. Podríamos agregar algo así como col canto, quiere decir que el pianista tiene que seguir al canto, o agregar algún calderón, o algún acento, o cambiar, por ejemplo, en una de las piezas dice de forza, ¿no? Cuando es un calificativo que no existe, a lo mejor poner enérgico o con forza, y eso da mayor claridad. También el cantante podría implementar un cambio en las articulaciones de la palabra, o cambiar arcaísmos del texto por una palabra con el mismo significado, más moderna, que rime con la pieza. Agregar algunos signos de admiración en las interjecciones, por ejemplo, o el uso de mayúsculas que nos den claridad. Y todo esto haciéndolo con el mayor de los respetos y el apego al original, para facilitar la ejecución y la difusión. Es así como el intérprete, en este caso, se engarza al equipo, a esta cadena de revisores que desde diversos ojos críticos aportan sus opiniones. Espero realmente, como un sueño, muy pronto tener en mis manos la reedición a estas maravillosas partituras. Muchas gracias.